Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Hoy tenemos un tema que es muy importante en el caso personal como universitario, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a mucho honor y mucha honra, pues tengo preocupación por los problemas que pudiera enfrentar nuestra casa de estudios tricentenaria, con una tradición muy grande y que sin embargo sigue teniendo problemas complejos, los cuales en gran parte están relacionados con la situación económica. Para tocar este tema relacionado con el presupuesto, hoy me permití invitar nuevamente con nosotros al señor rector, ingeniero Murphy Pais, para que nos cuente cuál es la situación actual y cuáles son los retos que está enfrentando. El señor rector estuvo con nosotros acá ya en una oportunidad el 15 de abril, antes de llegar a tomar posesión de su cargo. Y ahora pues lo invitamos de nuevo para que nos comente cuál es la situación que ha encontrado y cómo está la situación real. Señor rector, bienvenido de nuevo a Acción Positiva. Gracias, Francisco. Aprovecho este espacio para poder comunicar a la sociedad guatemalteca que la Universidad San Carlos actualmente tiene una necesidad de recursos. Básicamente es un desfinanciamiento que ha venido arrastrando durante un promedio de unos 3-4 años y que lamentablemente no se ha establecido una agenda de trabajo entre el Estado y la propia universidad para privilegiar la educación superior. En este sentido, pues, queremos trasladar este mensaje con la oportunidad a poder caminar en un proceso en el cual dignifiquemos a la propia universidad como la única que tiene hoy la responsabilidad de la educación superior pública y que no escapa a el tema de que el gobierno debe de trasladar los fondos que correspondan, siempre que establezcamos esas prioridades. Pero bajo nuestra postura de legitimar también lo que la propia Constitución define como la asignación de no menos del 5%, es un tema en el cual hemos tratado de impulsar una mesa de trabajo, una agenda de trabajo, en este caso, en estos primeros meses de administración, dando a conocer cómo hemos encontrado la universidad y cómo vemos entonces el desfinanciamiento que está impactando hoy en nuestra propia funcionalidad y poniendo en peligro algunos programas que lamentablemente nos da tal vez algún escenario negativo de poder mantener, sostener y garantizar que le demos el servicio, pues en este caso a la sociedad guatemalteca, y por eso esta oportunidad que la sociedad comprenda que estamos en una situación de una universidad que solicita el apoyo y respaldo y que agradecemos a la sociedad guatemalteca y al pueblo de Guatemala porque se ha manifestado y ha respaldado en diferentes momentos que ha tenido pues algunos mensajes de castigo, y lo hemos dicho de esa manera porque no hemos visto una toma de decisiones pertinente en base a esta necesidad de que la universidad tiene que ser respaldada y acompañada a buscar su estabilidad, porque ese es el gran reto, como tú preguntas, el gran reto al cual nos enfrentamos hoy es estabilizarla para poder garantizar, crearle sus condiciones y darle su pertinencia bajo los programas que ya hoy son nuestra responsabilidad y aquellos que tenemos la obligación de impulsar, porque también la universidad tiene que ser dinámica, tiene que ser protagonista y tiene que llegar a todos los sectores de nuestro pueblo de Guatemala. Muchas gracias, señor rector. Acá en este programa, Acción Positiva, nosotros hemos repetido muchas veces que una de nuestras formas de pensar es educación, educación y más educación, porque creemos que esa es la única forma real de llegar a un verdadero desarrollo. Obviamente no se puede trabajar sin recursos. Voy a hacer un poco de historia de cuando tuvimos la primera visita suya antes de llegar a tomar posesión. Y en aquel momento usted mencionó en un momento de la entrevista, cuando hablamos de los fondos, usted dijo, mire, me siento cómodo con la asignación presupuestaria que tenemos en este momento. Tenemos un presupuesto muy digno. Recibimos alrededor de 2.400 millones al año, que creo que no se ha optimizado, estoy seguro que no se ha optimizado. Hemos tenido ejercicios fiscales donde la misma universidad deja de ejecutar un promedio de 80 a 100 millones. Son retos importantes para tener proyectos y planificaciones coherentes.
claro que no es lo mismo verla venir que estar en ella. Y ahora que usted está ahí, ¿por qué cambia esa visión? ¿Qué fue lo que usted encontró al llegar que no era realmente lo que esperaba? Este es un tema de números y al entrar al proceso de conocer la realidad de los números, encontramos una forma de administrar la universidad que, por ejemplo, en el último año, el 2017, logró sostener una cantidad de responsabilidades, en este caso lo que más nos preocupa, que son los salarios, a través de la cuota patronal del plan de prestaciones. Un promedio de 288 millones que hoy impactan negativamente a la estabilidad del fondo de pensión, del fondo de prestaciones de todos los trabajadores de la Universidad de San Carlos, que esa es una obligación que tiene el patrono y que tiene la universidad con sus trabajadores. Pero negarle entonces a la dinámica de la universidad su estabilidad, creo que es una falta de responsabilidad que no se condujo de la mejor manera meses atrás, en el proceso de legitimar algunos logros que tuvo la universidad históricamente. Y lo digo de esa manera porque en el año 2014, el 10 de junio, la Corte de Constitucionalidad falló a favor de la Universidad de San Carlos bajo el decreto ley de presupuesto del Estado, en el que da la instrucción a que no deben de haber gastos que no sean pertinentes en el cálculo del porcentaje, en el cálculo de la asignación constitucional del presupuesto ordinario, y donde instruye a que se modifique la forma de redactar ese decreto ley para que se privilegie entonces lo que hoy son los derechos que garantiza la Constitución, como es la educación, y le instruye a la universidad a estar vigilante y poder acompañar ese cálculo a partir de 2015. Así lo dice la Corte de Constitucionalidad. Aplicará a partir de 2015. Porque usted nos mencionaba en esta entrevista también de que se desconocía la forma real, cómo se calculaba o la matemática de cómo llegaban a sacar ese 5%, que dice no menor, ¿verdad, señor rector? Claro. No dice 5, dice no menor del 5%. Y al día de hoy se sigue desconociendo y nosotros hemos tratado de lograr que con el Ministerio de Finanzas nos den a conocer la metodología. De tal manera que hoy hemos girado notas, hemos tratado de llegar al acceso a la información pública y no hemos logrado el poder hacer un taller de cómo se calcula ese porcentaje, porque tenemos nuestros propios criterios, nuestra forma de simular esos cálculos y la metodología, porque es lamentable ver que en los últimos 5 años la universidad, en lugar de ver una estabilidad presupuestaria, en lugar de ver una lógica de asignación de números, porque este tema es de números, lo que se ve es que se nos sigue castigando, y recientemente vemos la Comisión de Finanzas que la semana pasada nos dice que va a haber un nuevo recorte al presupuesto de la universidad. Venimos con una agenda de necesidad de inyectarle recursos y todavía nos dicen que vamos a tener un presupuesto 2019 con menos de 250 millones, sumado a que seguimos con el presupuesto 2017. O sea, la proyección no es alentadora, y esto viene a regresar a la pregunta que tú me hacías de que las administraciones no han mantenido una agenda de lograr la legitimidad de la asignación presupuestaria que le corresponde a la universidad, que tenemos nuestras propias proyecciones, tenemos nuestros propios argumentos, pero necesitamos entonces el dignificar a la universidad. Pero este es un tema de trabajarlo, de hacerlo sin polarizar, sin entrar en contradicciones, porque no es que les caiga bien el rector, ni que les caiga bien alguna forma de que la universidad asume protagonismos en su pronunciamiento bajo algún tipo de manifestación. Estamos encomendados a buscar esa solución de problemas, estamos con ciertos principios constitucionales que la universidad tiene que buscar: el crecimiento, su cobertura, su mejora académica, su calidad, pero hoy, sin recursos, como tú lo mencionas, no podemos garantizar eso, y somos la única pública. Somos un bien público y el Estado tiene una obligación que, al usar dinero de la propia cuota patronal, le estamos quitando la responsabilidad al Estado para acompañar a una universidad estatal. Bueno, e incluso pues en realidad haciendo algo que daña también al trabajador en su futuro, porque es una prestación para el futuro. Ahora, obviamente, al final del año
estos meses que vienen, octubre, noviembre, diciembre, son normalmente los más pesados en el sentido financiero. Y también aquellos que apenas van llegando ustedes con los fondos que tienen, están en esa situación de muy apretados en cuanto al pago, por ejemplo, a todo el personal profesional, a todo el personal que trabaja, porque pues ahí se han ido esos 288 millones, ¿no? En sostener el pago normal de las personas que ofrecen sus servicios en la universidad. Están ahora exactamente en la misma situación, me imagino. Hoy tenemos una realidad a lo interno que no hemos podido cubrir y dignificar salarios. Tenemos diferentes escenarios, cada unidad ejecutora, cada unidad académica, que son alrededor de 70, tienen diferentes escenarios. Unidades académicas que solo hemos podido pagar enero, febrero y marzo. Unidades académicas que solo hemos pagado hasta junio y debemos de julio para acá. Yo recibo a la universidad en términos generales con pagos pendientes de salarios desde el mes de enero. Logramos inyectar alguna cantidad de recursos con recortes y con medidas de austeridad que también a lo interno de la universidad nos ha limitado nuestra capacidad de acción. Algunos programas que han sido generados, que han generado algún tipo de ingreso y de recursos para poder funcionar, también han sido limitados. A las unidades académicas se les ha dicho que ya no pueden comprar vehículos, que ya no pueden comprar equipamiento, que ya no pueden mejorar sus laboratorios, que no podemos salir a eventos internacionales, que ya no podemos participar en algunos programas que sean parte de la extensión, investigación y funcionalidad en general de la universidad. Son temas preocupantes, pero que nos arrojan hoy el deseo de poder equilibrar ese compromiso de pagar salarios. Pero hoy estamos empezando ya el mes de noviembre, no tenemos la capacidad financiera para poder cubrir noviembre y diciembre, que en términos generales, sumado a los compromisos anteriores de algunas realidades diferentes de cada unidad, calculamos que son 400 millones lo que hoy necesitamos como voluntad del Congreso de la República para que se nos apruebe antes de que termine el mes de noviembre. De lo contrario... Ahora no estamos hablando acá pues, de lo que está sucediendo en este 2018. Es decir, su asignación presupuestaria les ha sido entregada adecuadamente, porque también a veces existe la asignación, pero los fondos efectivamente no llegan, porque todos estos 400 millones están generando del presupuesto del 2018, ni siquiera hemos tocado el presupuesto del 2019, o sea que van a terminar ustedes prácticamente con ese agujero de 400 millones, ¿así es? ¿O de dónde, cómo van a hacer para cubrir esos 400 millones del presupuesto del 2018? Yo tengo que ser muy frontal y serio en mis mensajes, y debo de agradecer el apoyo que nos ha dado el día de hoy el Ministerio de Finanzas y el señor presidente. Lo que ha sido asignado bajo esa decisión y acuerdo de decreto ley del Congreso de la República, hoy se ha cumplido en este año. Ha pasado mensualmente lo que corresponde. Lo que sí es claro es que lo que hoy le han aprobado a la universidad no logra cubrir lo que la universidad en sí necesita. Y cuando yo hace unos minutos he mencionado que esto viene de años atrás, es porque he evidenciado ya en la administración que en los primeros meses de este año se pagaron compromisos salariales del año pasado. Y así hemos cerrado con números rojos en los últimos 3 años. Esto nos da el mensaje a que USAC ha necesitado recursos de años atrás. Y esto no se va a lograr solamente con ese cálculo del 5%, porque la norma dice no menor del 5%. Exacto. Entonces USAC se merece el 7, el 8, lo que corresponda para buscar su estabilidad. Y esa es la obligación que necesitaríamos del Estado. Y hoy, de la muy buena voluntad, porque esta es una decisión también política coherente a un plan de desarrollo nacional del Congreso de la República. Y apelar entonces a los señores diputados a esa conciencia social de su responsabilidad y lo que implica abandonar a la educación pública. Pero hoy esos 400 millones que bien pudieron haber sido cubiertos, no todo su porcentaje, con nuevamente el no traslado de la cuota al plan de prestaciones, cosa que eso es un delito, eso también sería una mala práctica administrativa. Claro, y que sería aumentando un daño que en determinado momento pudiera desfinanciar y crear una inestabilidad también en ese retiro también decoroso que necesitan nuestros trabajadores.
pero ese es un derecho laboral que se lo han ganado los trabajadores de años. O nosotros como administración tenemos que ser muy responsables en proteger nuestros recursos y en hacer la gestión que corresponda para inyectarle los recursos necesarios. Y hoy el único que tiene la responsabilidad de apoyarnos es el Estado. Y es donde tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde queremos también que la educación superior pueda impactar como país. Hoy les hemos hablado a los señores congresistas de que deberíamos de hacer inversiones en proyectos específicos que le hacen falta a Guatemala. Y hablábamos de la educación a distancia, porque se ha criticado tanto, por ejemplo, el proceso de ingreso a la universidad, que ha dejado fuera a muchos estudiantes, pero cuando hemos llegado con ellos a presentarles la educación a distancia, es esperando una respuesta a que se nos asigne recursos para poder impulsarla. Y hoy lo tiene Costa Rica, hoy lo tiene El Salvador, y estas instituciones públicas lo han hecho muy bien, en una forma muy objetiva, y creo que lo mencionamos en su momento también como parte de una agenda académica de una administración nueva, y que eso sería muy noble para todo nuestro país, el poder llegar con metodologías educativas nuevas. Pero esto es una responsabilidad del Estado y de la propia universidad pública. Claro, pero eso depende, señor rector, ¿verdad?, de que existan esas políticas de desarrollo nacional. Cuando hablábamos el programa anterior exactamente, que hablamos de presupuesto con el ingeniero Jorge Labarreda de 100, pues le hacíamos la pregunta, que si este presupuesto o los presupuestos que hemos tenido responden a un verdadero plan de desarrollo, y obviamente su respuesta fue muy categórica: no. Lo que hemos encontrado es que no hemos logrado aprovechar el presupuesto para realmente lograr esa función. Es decir, estamos nosotros trabajando a ciegas, sin rumbo y sin una dirección específica. La educación está muy claro que esa es la inversión más rentable para un país, porque es el capacitar al recurso humano. Entonces acá pues estamos viendo que, claro, hay una disminución de ingresos en general en Guatemala, los impuestos han caído, los ingresos del Estado han caído en una forma grande. El IVA, por ejemplo, ha disminuido 25% en los ingresos desde el 2012 hasta la fecha, pero han disminuido también porque han habido cambios en los aranceles y los diferentes pactos que se han creado. Es decir, hay razones para que esto suceda. La situación nacional tampoco favorece la generación de riqueza en el sentido de la inseguridad, incluso la falta de un recurso humano plenamente calificado. Se vuelve un círculo vicioso, y ahí es donde obviamente yo creo que tenemos que trabajar fuertemente para que eso no suceda. Señor rector, dentro de las razones que la Comisión de Finanzas, aparentemente, de acuerdo a lo que hemos investigado, menciona, hablaban de que la universidad tiene un ahorro y que por tener ese ahorro, pues estaban ellos diciendo que lo usen. ¿Existe un ahorro en la Universidad de San Carlos? Falso y negativo. Nosotros no estuviéramos aquí con un proceso de desgaste. Aquí hay mucho trabajo que hacer, hay muchos procesos que la universidad puede estar impulsando, pero es negativo. Yo creo que son apreciaciones muy particulares. Lo que sí vemos y lo hemos podido documentar en este proceso ya de experiencia, y que lo tenemos que seguir nutriendo y validando, porque la realidad es que hay que ser muy claros. El Estado le ha dejado de trasladar a la universidad incluso presupuestos que han sido aprobados o proyecciones que han sido aprobadas. Obviamente, como tú lo mencionas, dependerá de los ingresos, pero independiente de eso, hay compromisos que no se pueden negar. Son ya compromisos de una gran responsabilidad, porque el abrir en el 2018 un centro universitario en Retauleu, eso no es de cerrarlo hoy, eso es de fortalecerlo. Si se abrieron 2 carreras, no es de quedarnos con 2 carreras, es de abrir 2 carreras más. Pero esto es un tema de que nuestros señores diputados tienen que tener esa coherencia y esa pertinencia al ver sus departamentos cómo tienen que desarrollarse, porque yo hoy el tema me voy a centrar en este espacio que tú nos has dado a hablar a esa conciencia que tienen que tener los diputados, porque ellos son hoy los que tienen la decisión de apoyar a la Universidad San Carlos y darle los recursos hoy mínimos que estamos pidiendo, mínimos, porque cuando hablamos de 400 millones para el 2018 solo para poder cerrar el año pagando salarios. No estamos hablando de inversión, no estamos hablando de equipamiento, no estamos hablando de un desarrollo bajo otras políticas, más que solo pagar salarios de hoy programas que se han desarrollado y que al día de hoy no se han suspendido. A lo interno de la universidad no hemos decidido hacer ningún paro.
¿verdad? No hemos decidido detener el proceso, al contrario, no hemos hecho una lucha confrontativa, es una lucha más de legitimar números. El tema hoy es de números, es cómo buscar esa estabilidad. Y lo del no menos del 5%, pues lo podemos trabajar todavía. No queremos presionarlos más allá de. Ahora, USAC también en su derecho tiene que ir a los recursos legales, porque lo tenemos que hacer. Pero no quisiéramos parar a todo un país, porque sabemos que también la estabilidad del país no solo es la Universidad San Carlos, también el sector salud, el sector de desarrollo social, bajo esa política de apostarle pues a crear nuestras comunidades con proyectos productivos, etcétera. Bueno, las carreteras, etcétera. Está esta contribución que se hace a través, por ejemplo, de los CPS, a través de los externos, a través de los internos en medicina, en odontología, en los diferentes programas de las diferentes facultades, que están contribuyendo con un recurso humano sumamente valioso y pues la verdad prácticamente sin costo para el Estado porque lo está pagando la universidad. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Pero en algún punto, señor rector, yo creo que acá va a haber que ser confrontativo, porque realmente si no, no vamos a salir de esa fase de comodidad, de esa área de comodidad, y los señores diputados probablemente van a seguir con su misma tónica. Yo creo como universitario, como pues, académico, yo creo que vamos a tener que ser confrontativos en algún momento y verdaderamente retar a ese Congreso a que pongan las prioridades en línea, porque países, por ejemplo, como Israel, como Corea del Sur, son líderes en la inversión en investigación y desarrollo. Cuando usted menciona, por ejemplo, el hecho de que mantengamos estabilidad, pues yo creo que hay que ir más allá de la estabilidad. Tenemos que ser mucho más agresivos en el sentido que la universidad tiene que ser un líder verdaderamente en abrir nuevas brechas tecnológicas de oportunidad, de realmente crear esas oportunidades a tantos jóvenes que salen todos los años de los colegios, a tantas personas que están en educación continua, en fin. Dicen que no hay dinero, está bien, pero entonces prioricemos en qué tenemos que invertir. Y si en algo tenemos que invertir, señor rector, es, diría yo, en educación y en la Universidad de San Carlos, que verdaderamente, como usted lo menciona, es la única entidad pública que está sirviendo a la inmensa mayoría de los guatemaltecos. Sí, pero hoy le corresponde al Congreso el abrirse y también darnos la oportunidad como nueva administración a que hagamos un modelo diferente de universidad. Si la percepción de ellos es que la universidad no ha logrado llegar a cubrir ciertas necesidades. Yo en lo personal me siento satisfecho de lo que la Universidad de San Carlos ha hecho, me siento empoderado y muy digno en ser parte de ese modelo educativo de Universidad de San Carlos. Sabemos que no es perfecto, no hay ninguna institución perfecta, que lo tenemos que moldear juntos para hacer ese impacto de país y llegar a tener los mejores indicadores y estar rankeado como mejor país y la mejor universidad. Pero un Congreso ajeno a la realidad de la educación superior y una universidad que no ponga sobre la mesa de trabajo algunas acciones concretas que podemos comprometernos a impulsar, creo que entonces el país no va a tener el rumbo adecuado y los jóvenes, que al final van a ser los castigados, no van a tener esas oportunidades y competencias necesarias. Y el pueblo de Guatemala, que es el que sostiene al Estado y el que sostiene a nuestra universidad, ¿qué satisfactor va a tener a determinado plazo? Y aquellas generaciones de guatemaltecos que confían hoy en su universidad estatal y que hoy está siendo abandonada, creo que no es muy leal y ético y corresponsable. Recuérdese, señor rector, que los congresistas son simplemente representantes del pueblo de Guatemala. Y se va a terminar, Francisco, esto sí va a terminar, señores diputados, su periodo termina en el 2020, el 14 de enero. Son temporales. Tienen un año y meses para hacer historia y para dejarle el modelo de financiamiento y de protagonismo a la educación superior de la mejor manera, y eso lo podemos hacer juntos. Hoy el tema no es solamente ser incisivos en errores, se habla mucho de la transparencia de la Universidad de San Carlos, tenemos a la Contraloría General de Cuentas, tenemos el acceso a la información pública, tenemos pues la posibilidad de hacer denuncia, o sea, la universidad tampoco es superior a la ley, ni las autoridades están autoprotegidas, ni siquiera de antejuicio gozan, claro, ¿verdad? Entonces, creo que la Universidad de San Carlos tiene la opción a cambiar, siempre y cuando también las condiciones se den. Pero hoy, vuelvo a insistir, el que tiene que crear esas condiciones es el Congreso de la República.
pues vamos a apoyar definitivamente. Yo le hago un llamado a todos los universitarios, a todo el pueblo de Guatemala, a que realmente apoyemos a nuestra universidad. Yo creo que más allá de ir peleando presupuesto por presupuesto cada año, señor rector, debemos de trabajar en una política nacional de educación a largo plazo, que no tenga que depender de que un Congreso quiera de repente manipular o quiera jugar políticamente. La Universidad de San Carlos tiene iniciativa de ley. Yo creo que es importante que incluso se usara para tener leyes más claras que definan un presupuesto que garantice esa inversión en educación, en desarrollo. Mientras Guatemala no supere esto, mientras solo el 1% o el 2% máximo de muchachos puedan tener acceso a educación superior, pues obviamente el atraso va a ser siempre parte de nuestra historia. Si usted me permite, yo le puedo hacer un llamado a todos los universitarios guatemaltecos que nos movilicemos, a todos los ciudadanos. Miren, nosotros somos los dueños de este país. Seamos acción positiva y verdaderamente apoyemos a las autoridades de la universidad. Exijámosles transparencia, exijámosles rendición de cuentas, exijámosles que tengan una buena calidad educativa, pero apoyemos a la universidad. Yo creo que todos los guatemaltecos que están oyendo este programa, seguramente, señor rector, han comprendido su punto y vamos a apoyarlo definitivamente para que nuestra universidad siga adelante. Y yo pues agradezco a Acción Positiva y al pueblo de Guatemala que nos escucha, porque han confiado en la Universidad San Carlos. Tenemos una muy buena forma de transparentar nuestro trabajo, que es hoy una cantidad de egresados que han logrado impactar en el país. Incluso tu persona, como un buen ejemplo de ese modelo educativo que tenemos una muy buena cantidad de egresados, que es nuestra mejor carta de presentación al Congreso de la República, que sepa que el poder se le ha dado por el pueblo de Guatemala y que el pueblo de Guatemala lo ha facultado para poder legislar todas las iniciativas de ley que podamos trasladar para que beneficien ese desarrollo. Y hoy su Universidad San Carlos lo que pide es estabilidad y apoyo. Pues muchísimas gracias a usted por estar en esta lucha y a todos los miembros de la universidad que yo sé que están también con esta preocupación. Reiteramos ese llamado a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la búsqueda de la excelencia académica como la mejor contribución para Guatemala. La única fórmula de que nosotros vayamos a progresar verdaderamente hacia el futuro que todos los guatemaltecos merecemos. Muchas gracias, señor rector. Y a ustedes que nos han escuchado, por favor, apoyemos a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que no es solo la universidad, es un país que quiere tener un mejor futuro. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.